En la cima del mundo, con el rugido de México a sus pies, Jackie Nava era la reina. Año 2011. La princesa azteca, en la cúspide de su poder, tomó una decisión que ningún campeón varón ha tenido que enfrentar. Decidió parar. No por una lesión, no por una derrota. Decidió detenerse para enfrentar a un enemigo que el tiempo reserva únicamente para las mujeres. Como una guerrera forjada para jamás rendirse pudo sacrificar su trono en el momento de su gloria más grande. Esta es la historia de la pelea que realmente definió su vida. Quédate y descubre la leyenda de la madre que luchó contra el destino. Antes de los cinturones de oro y las luces cegadoras, existió el polvo de Tijuana. Una ciudad fronteriza que no da nada gratis. Un lugar que forja el carácter a base de cicatrices y sol. Aquí, en los gimnasios que olían a sudor viejo y a óxido, una joven llamada Jackie Nava comenzó su verdadera pelea. Su primera guerra no fue contra una rival sobre el ring, sino contra una idea, un veneno susurrado en cada esquina, que el boxeo no era lugar para una mujer. Cada vez que cruzaba las cuerdas, sentía el peso de las miradas. No eran miradas de admiración, sino de incredulidad, de desprecio. El mundo del boxeo no se detiene por nadie. Es una bestia insaciable, que devora a sus ídolos y corona a nuevos reyes, con una velocidad brutal. Para Jackie Nava, este no era un concepto abstracto. Se convirtió en la dolorosa realidad que respiraba cada mañana. La espiral no fue una caída violenta y espectacular. No hubo escándalos ni vicios. La suya fue una autodestrucción mucho más cruel. Una muerte lenta y silenciosa, envenenada por el olvido. El teléfono, que antes sonaba sin cesar con ofertas de patrocinadores, entrevistas y promotores, ahora guardaba un silencio sepulcral. Su nombre, antes coreado en arenas repletas, ahora era apenas un eco en las crónicas deportivas, una nota a pie de página en la historia de las nuevas campeonas que emergían para ocupar su trono vacante. El gimnasio, aquel templo donde había forjado su leyenda con sudor y sangre, se convirtió en un territorio prohibido. Su cuerpo, antes una máquina de precisión letal, ahora estaba al servicio de una nueva vida. La hinchazón del embarazo, las noches sin dormir, la fatiga que se anclaba en sus huesos, todo era un recordatorio constante de su nueva identidad, una identidad que se sentía como una traición a la guerrera que había sido. Se miraba al espejo y no reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. ¿Dónde estaba la princesa azteca? ¿Dónde estaban los músculos tallados por miles de horas de sacrificio? La mirada de acero que congelaba a sus rivales. Los hombres la veían como una intrusa, una anomalía en su mundo sagrado de cuero y sangre. Las risas ahogadas y los comentarios hirientes eran golpes más duros que cualquier puño. «Vete a la cocina», le decían. Pero ellos no entendían. Para Jackie, el gimnasio no era un escape de la pobreza, era un santuario. El ring era el único lugar donde podía hablar el lenguaje que su alma entendía, el de la disciplina, la estrategia y el coraje. Cada golpe al saco no era un acto de furia, sino una sílaba en una nueva oración que ella estaba escribiendo para el mundo, su familia, su pilar, entendía. Veían más allá del prejuicio, veían el fuego en sus ojos, la determinación de acero en su postura. Sacrificaron tiempo, dinero y tranquilidad, apostando todo a la promesa silenciosa de su hija. Y en la quietud de su hogar, lejos del ruido del gimnasio, nació un juramento sagrado. Una promesa hecha a su padre, a su madre, a sí misma. No se trataba solo de ganar un título, se trataba de destruir un trono construido sobre el machismo. Ella les demostraría a todos que el corazón de una guerrera no entiende de género. No lo sabía entonces, pero esa primera batalla contra el desprecio, esa lucha por el simple derecho a existir en su pasión, la estaba forjando. En su lugar, veía a una madre, con la suavidad y el cansancio que la maternidad impone. Y aunque amaba a la hija que crecía en su vientre, y luego en sus brazos, una parte de su alma gritaba en silencio, prisionera en una jaula de oro hecha de amor y deber cultural. La verdadera tortura llegaba por las noches. Mientras su esposo Mario y su bebé dormían, Jackie se levantaba. En la penumbra de la sala, descalza, lanzaba combinaciones al aire. 1-2, gancho, uppercut. Pero los movimientos eran torpes, lentos. Su cuerpo recordaba la música de la pelea, pero sus pies parecían hundirse en el suelo. Era un fantasma de nudillos vendados persiguiendo una sombra que ya no le pertenecía.
El punto más bajo de su existencia no llegó con un golpe, sino con el filo de una imagen en la televisión. Vio a una joven boxeadora, llena de hambre y furia, levantar el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. Su cinturón. El mismo que ella había defendido con su vida. Vio cómo le colocaban la corona que ella había decidido quitarse. En ese instante, el mundo se derrumbó. No sintió envidia, sintió aniquilación. El mundo no solo había seguido adelante, sino que la había reemplazado, la había borrado como si nunca hubiera existido. Estaba templando el acero de su espíritu para la guerra más grande que el destino le tenía reservada. Esa promesa se convirtió en su armadura. Todos hemos sentido alguna vez que el mundo nos dice que no pertenecemos a un lugar, que nuestros sueños son imposibles. Dime en los comentarios cuál fue la primera barrera que tuviste que romper para empezar a luchar por lo que realmente querías. La promesa hecha en el silencio de un vestidor de Tijuana no tardaría en retumbar en las arenas más grandes del mundo. Cada palabra de desprecio que había escuchado, cada mirada de duda, se convirtieron en el combustible de un fuego que ardería sin control. Su ascenso no fue una escalada, fue una erupción. Las primeras peleas profesionales no fueron combates, fueron declaraciones. Donde otros veían un intercambio de fuerza bruta, Jackie Nava desplegaba una sinfonía de inteligencia. Sus pies no caminaban, danzaban sobre la lona, trazando ángulos imposibles que dejaban a sus rivales golpeando el aire. Sus puños no eran mazos, eran bisturís que diseccionaban las defensas con una precisión aterradora. El mundo del boxeo, acostumbrado a la furia descarnada, no supo cómo reaccionar. Estaban presenciando algo nuevo, algo que no encajaba en sus moldes. Veían a una mujer que no solo peleaba, sino que pensaba. El impacto en su familia era una herida silenciosa. Mario Mendoza, su esposo y entrenador, el hombre que conocía cada uno de sus gestos en el ring, ahora se enfrentaba a una oponente que no podía descifrar, la depresión de su esposa. Intentaba animarla, le recordaba la bendición de su hija, le hablaba de un futuro lejos del castigo del boxeo. Pero sus palabras, llenas de amor, sonaban huecas en los oídos de Jackie. Él no entendía que no se trataba de extrañar las peleas, se trataba de haber perdido su propio ser. Ella era una reina en el exilio, y su hogar, el refugio que él intentaba construir, se sentía como la celda de su destierro. Las discusiones no eran a gritos, eran susurros cargados de una tensión insoportable. Él veía a la madre de su hija, ella se sentía un espectro. Una noche, incapaz de soportar más el peso de su propia ausencia, bajó al sótano. Abrió una caja de madera que no había tocado en meses. Dentro, envuelto en seda, descansaba su último cinturón de campeona. El cuero, gastado por el sudor de la victoria. Las placas de oro, aún brillantes. Lo sacó y lo sostuvo. Era pesado, frío, ya no se sentía como una extensión de su cuerpo, sino como un artefacto de un museo dedicado a una vida que ya no era suya. Calculaba. Ejecutaba. Era un ballet de violencia controlada. Una ciencia mortal que dejaba a sus oponentes no solo derrotadas, sino confundidas, humilladas por una inteligencia superior. No caían noqueadas por un solo golpe devastador. Eran desmanteladas, pieza por pieza, asalto tras asalto, frustradas por un fantasma que las golpeaba desde todas partes y desde ninguna a la vez. El sonido de sus guantes era distinto, no era el estruendo sordo de la fuerza, era el chasquido agudo de la técnica perfecta. Los críticos que una vez se burlaron, ahora escribían crónicas sobre la princesa azteca. Los gimnasios que le cerraron las puertas, ahora estudiaban sus movimientos. Primero fue el cinturón mundial de la AMB, arrebatado con una superioridad que silenció a la multitud. Luego, la corona del CMB, el símbolo máximo de la supremacía. No eran solo trofeos, eran los fragmentos de un reino que ella estaba unificando a la fuerza, bajo una sola bandera, la suya. Ya no era una intrusa en un deporte de hombres. Era la dueña. Se había convertido en el estándar de oro del boxeo femenino en México, la vara con la que todas las futuras guerreras serían medidas. Había cumplido su promesa. Había demostrado que el corazón de un campeón no tiene género. El nombre de Jackie Nava estaba en la cima del mundo, grabado en oro y gloria. Se sentó en el suelo de cemento, con el cinturón en su regazo, y lloró. Lloró por la guerrera perdida, por la gloria sacrificada, por la mujer que ya no sabía quién era. Lloró con la desesperación de quien se ha perdido a sí mismo,
en el laberinto de las expectativas ajenas, en el cumplimiento de un deber sagrado que le había costado el alma. Ese fue su punto más bajo. Sola, en la oscuridad, abrazada a la reliquia de su antigua identidad, comprendió que la campeona del mundo había muerto, y no sabía si la mujer que quedaba tenía la fuerza para volver a nacer. ¿Alguna vez has sentido que para cumplir un sueño o un deber, tuviste que matar una parte de ti, esa parte que te hacía sentir invencible? Si entiendes el peso de ese sacrificio, si has sentido esa soledad en la oscuridad, deja un like como señal de que la historia de un guerrero, incluso en su momento más bajo, merece ser contada. En el silencio de aquel sótano, abrazada al fantasma de su gloria, algo se quebró dentro de Jackie Nava. Pero no fue su espíritu. Fue la jaula de la desesperación. Las lágrimas que habían empapado el cuero dorado de su cinturón, no eran de rendición, eran de rabia. Pero lo que Jackie no sabía era que el trono es el lugar más solitario del mundo. Que cada aplauso teje una jaula de expectativas, y que la gloria a menudo exige un sacrificio que no se paga con sangre, sino con el alma. La leyenda de la princesa azteca apenas comenzaba a escribirse, pero la tinta ya estaba mezclada con la tragedia que se avecinaba. Si crees que las batallas más grandes se libran fuera del ring, suscríbete y acompáñanos a descubrir el verdadero precio de la corona. El desprecio se había convertido en aplauso. La duda, en devoción. Jackie Nava ya no era una promesa, era el estandarte. El año 2011 no fue solo un año en el calendario, fue la coronación de una era. El boxeo femenino en México tenía un solo nombre, un solo rostro, una sola reina. El país se detenía para verla pelear. Las familias se reunían frente al televisor no solo para ver un deporte, sino para ser testigos de un acto de soberanía. Ver a Jackie era ver a México ganar. Pero toda leyenda necesita un dragón que vencer, un rival que la eleve de simple campeona a figura mítica. Y su dragón tenía nombre y apellido, Ana María Torres, la guerrera. No era una rivalidad, era una guerra civil por el alma del boxeo mexicano. Un bautismo de fuego y sal que despertó a la guerrera dormida. Porque una reina puede ser exiliada, pero nunca olvida la sangre que corre por sus venas. La decisión fue tomada en esa oscuridad, no como una elección, sino como una sentencia. Volvería. No por la fama, no por el dinero. Volvería para reclamar su alma. El regreso al gimnasio no fue un regreso, fue una exhumación. El cuerpo que había dado vida se negaba a recordar cómo recibir la muerte en el ring. Cada músculo gritaba una traición. La velocidad era un fantasma, la fuerza una memoria lejana, y el instinto asesino estaba sepultado bajo capas de ternura maternal. Su esposo y entrenador, Mario Mendoza, veía en sus ojos una tormenta que nadie más podía comprender. Él no entrenaba a una excampeona. Sostenía los guantes para un alma en guerra consigo misma. Los primeros meses fueron un infierno silencioso. El sonido de sus propios pies arrastrándose por la lona era una burla. El reflejo en el espejo le devolvía la imagen de una extraña. Una madre cansada. No la princesa azteca que había hecho temblar al mundo. Y los demonios no estaban en sus rivales, estaban en el espejo, en las madrugadas silenciosas cuando el llanto de su hija la despertaba, y el peso del mundo caía sobre ella. Dos estilos opuestos, dos corazones indomables, dos reinas disputándose un solo trono. Su primer enfrentamiento fue un terremoto que sacudió los cimientos del deporte, una batalla tan pareja, tan brutalmente hermosa, que los jueces no pudieron elegir una ganadora. Un empate que dejó al país sin aliento y con una sola pregunta en los labios. ¿Quién era la verdadera monarca? La respuesta llegaría meses después, en una revancha que paralizó a la nación. Aquella noche, Jackie Nava no subió al ring a pelear, subió a dar una cátedra. Fue su obra maestra. Cada movimiento era una nota en una sinfonía de violencia y elegancia. Cada golpe, un pincelazo sobre el lienzo del rostro de su oponente. No era una pelea. Era un poema escrito con sangre y estrategia, un ajedrez sangriento donde Jackie estaba siempre 3 movimientos por delante. Cuando sonó la campana final, no había duda. El veredicto fue unánime. El público rugía su nombre en un trance colectivo. En ese instante, con el sudor mezclado con la gloria y los cinturones de campeona mundial pesando sobre sus hombros, Jackie Nava dejó de ser la princesa azteca. Se convirtió en la reina, la dueña absoluta del boxeo mundial. Era un ídolo nacional,
un símbolo viviente de que la mujer mexicana podía gobernar en el territorio más brutalmente masculino. Eran susurros que le decían: ya no eres tú, eres madre. Tu tiempo pasó, el mundo te olvidó. Cada sesión de sparring era una humillación. Jóvenes promesas, más rápidas, más hambrientas, la golpeaban con una facilidad que la destrozaba por dentro. Hubo días en que, tras una sesión brutal, se encerraba en el vestidor y lloraba en silencio, preguntándose si su regreso era solo el último acto de un delirio de grandeza. Esta no era una lucha física, era un exorcismo. Estaba purgando la duda, el olvido, el veneno de la autocompasión. El punto de quiebre llegó durante una carrera matutina por las colinas de Tijuana. Sus pulmones ardían, sus piernas se negaban a obedecer, y la voz del fracaso gritaba en su mente. Se detuvo, doblada por el dolor, lista para rendirse, para aceptar que la campeona había muerto en la sala de partos. Pero entonces, levantó la vista y vio el amanecer sobre su ciudad, la misma ciudad fronteriza que la forjó. Recordó la promesa a su familia, el juramento de demostrar que una mujer podía reinar. Y en ese instante el dolor se transformó en combustible, la debilidad se convirtió en furia. No corrió de regreso al gimnasio, voló. A partir de ese día, algo cambió. El fantasma en el ring comenzó a tener peso. Las niñas la veían y no veían a una boxeadora, veían la posibilidad. Los hombres la veían y no veían a una mujer, veían a una campeona que portaba el orgullo de la bandera con más honor que nadie. Reinaba desde la cima, invencible, intocable, una diosa de la guerra con guantes de cuero. Había vencido a todas las rivales, había silenciado a todos los críticos, había conquistado cada centímetro del ring. Parecía que nada ni nadie podía tocarla. Pero en la soledad del trono, cuando el rugido de la multitud se desvanecía, y solo quedaba el eco de su propio corazón, una batalla distinta comenzaba a gestarse. Una guerra silenciosa para la que ningún entrenamiento podría haberla preparado. Porque había derrotado a todas las guerreras que se pusieron frente a ella, pero ¿cómo se defiende una campeona de un enemigo que no sangra, que no cae, y que vive dentro de ella misma? En 2011, Jackie Nava se había convertido en un ídolo nacional en México, el estandarte del boxeo femenino. Su legendaria rivalidad con Ana María Torres, la guerrera, había definido su carrera. El primer combate entre ellas terminó en un empate que dejó al país en vilo, una herida abierta en el orgullo de dos titanes. En la revancha, Nava entregó una victoria magistral, unánime, una actuación que fue considerada su obra maestra. Los golpes, antes lentos y torpes, empezaron a chasquear con la vieja autoridad. La mirada de duda fue reemplazada por el fuego helado de la concentración. Mario lo vio primero. La princesa azteca estaba regresando de entre los muertos. Ya no entrenaba contra su cuerpo, lo obligaba a obedecer. Ya no luchaba contra sus demonios, los ponía a trabajar para ella. El mundo del boxeo, que la había descartado como una nota a pie de página, comenzó a escuchar rumores. Jackie Nava iba a volver. La reacción fue una mezcla de condescendencia y escepticismo. Una madre no puede ser campeona del mundo, decían los expertos. Es un acto de nostalgia, un último adiós. No entendían. Esto no era un adiós, era una resurrección. Finalmente, llegó la noche. La noche de su regreso a una pelea por el título mundial. Al caminar hacia el ring, el rugido de la multitud era diferente. No era la adoración de antes. Era una curiosidad morbosa. Habían venido a ver caer a una leyenda. En la esquina opuesta, una campeona más joven, más fuerte, en la cima de su poder, la esperaba con una sonrisa de depredador. Los primeros rounds fueron una pesadilla. Jackie era más lenta. Los golpes de su rival la sacudían, la hacían tambalear. El mundo entero veía confirmarse sus peores miedos. Esa noche, con el cinturón de diamantes del Consejo Mundial de Boxeo en su poder, no solo venció a su némesis, se consagró como la reina indiscutible del pugilismo mundial, un símbolo viviente del poder de la mujer mexicana. Estaba en la cima del mundo, en el apogeo absoluto de su gloria. Había derrotado a todas las adversarias visibles, a todas las guerreras que se atrevieron a subir al ring con ella. Pero mientras los ecos de la multitud se desvanecían y las luces del estadio se apagaban, una nueva batalla, silenciosa e interna, comenzaba a librarse en el alma de la campeona. En el Olimpo de los campeones, donde el aire es fino y la soledad es densa,
una sombra comenzó a alargarse sobre su trono. No era un rival de carne y hueso, no era un retador con sed de gloria, era un enemigo mucho más antiguo y poderoso. Un susurro en el viento, un eco ancestral que ninguna estrategia de boxeo podía contrarrestar. El antagonista había llegado, y no vestía guantes ni protector bucal. Su nombre era Destino. A sus 32 años, Jackie estaba en la cumbre de su poderío físico y técnico. Su mente era más aguda que nunca. Su cuerpo una máquina perfectamente afinada para la guerra. Era el momento de cimentar su leyenda, de buscar peleas en el extranjero, de convertirse en un ícono global indiscutible. La campeona estaba acabada. Pero entonces, en el fragor de la batalla, Jackie sonrió. Porque el dolor le era familiar. La adversidad era su hogar. Había sobrevivido al olvido, al parto, a sus propios demonios. ¿Qué era el puño de otra mujer comparado con eso? Round tras round, comenzó la remontada. No con la brillantez de su juventud, sino con la sabiduría forjada en el sufrimiento. Usó su inteligencia, su corazón inquebrantable. Cada golpe que lanzaba no era solo para ganar un punto, era para acallar una duda. Cada jab era una declaración. Cada gancho era una sílaba de su nombre, un nombre que se negaba a ser borrado. La joven campeona, confundida, comenzó a flaquear ante la voluntad de hierro de una mujer que ya había perdido todo, y por lo tanto, no tenía nada que temer. Y entonces, el momento imposible llegó. Una combinación perfecta, nacida no de la memoria muscular, sino de la pura necesidad del alma. Su oponente cayó a la lona. El silencio en la arena fue ensordecedor, seguido de una explosión de incredulidad y asombro. El referee contó hasta 10. Jackie Nava, la madre, la exiliada, la olvidada, era de nuevo campeona del mundo. Aquella noche, Jackie Nava no solo recuperó un título, recuperó su nombre, redefinió el sacrificio. Pero el tiempo, ese tirano silencioso que no negocia con nadie, comenzó a reclamar su tributo. Las conversaciones en las reuniones familiares, antes centradas en su próxima defensa del título, cambiaban sutilmente de tono. Los felicidades campeona, iban seguidos de un, ¿y la familia para cuándo? La prensa, antes enfocada en su jab y su juego de pies, comenzaba a hacer preguntas sobre su vida personal, sobre el reloj biológico que, para las atletas de élite, corre con una crueldad implacable. La presión no era solo externa, dentro de ella, un conflicto comenzaba a gestarse. El deseo de formar una familia, un pilar fundamental en la cultura mexicana, chocaba violentamente con la conciencia de que cada mes fuera del ring, era una eternidad perdida. Cada día en el gimnasio se sentía como un día robado a un futuro que la llamaba con la fuerza de la sangre. La corona, antes un símbolo de gloria y poder, ahora se sentía como una jaula dorada, un recordatorio de todo lo que estaba sacrificando. Era una encrucijada que ningún campeón varón en la historia de México había enfrentado. Julio César Chávez no tuvo que elegir entre el apogeo de su carrera y ser padre. Juan Manuel Márquez no tuvo que colgar los guantes en su mejor momento para formar una familia. Demostró que la cuna de un hijo y el trono de una reina podían ser ocupados por la misma mujer. Su historia nos obliga a preguntar: ¿es un campeón quien nunca cae, o quien se levanta de la lona cuando el mundo entero ha contado hasta 10? Déjame saber en los comentarios qué significa para ti ser un verdadero campeón. El cinturón de campeona del mundo volvía a su cintura, pero ya no era el mismo metal. Estaba forjado en el fuego de una batalla que ningún hombre había peleado, templado en las lágrimas silenciosas de la duda y pulido con la determinación de una madre que se negaba a desaparecer. El rugido de la multitud era ensordecedor, pero para Jackie en ese instante solo existía el eco de una promesa cumplida. No a sus fanáticos, no a sus patrocinadores, sino a la mujer que se miraba al espejo en la oscuridad, preguntándose si su tiempo había pasado. Esa noche, le respondió con un grito de guerra. Y aquí, en el final de su viaje, encontramos la respuesta a la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Cómo una guerrera forjada para nunca rendirse pudo sacrificar el trono en el momento de su mayor gloria? Jackie Nava no abdicó por debilidad. Abdicó por una fuerza que el boxeo no puede medir. Una fuerza que reside en el núcleo mismo de la cultura mexicana. La fuerza de ser madre. Saúl Canelo Álvarez nunca se vio forzado a abdicar su trono por el llamado de la paternidad. Pero para Jackie Nava,
la princesa azteca, la elección era brutal e inevitable. Ser la más grande campeona o ser madre. 2 legados, 2 identidades, 2 coronas. Y solo podía usar una a la vez. La científica del ring, la estratega que desmantelaba rivales con la precisión de un cirujano, se encontró frente a un problema sin solución lógica, una pelea contra su propia biología, contra las expectativas de su cultura, contra el paso inexorable de los años. Y por primera vez en su vida, la campeona invencible se sintió vulnerable. La armadura de acero forjada en los gimnasios de Tijuana comenzaba a mostrar sus primeras grietas. No por los golpes de sus rivales, sino por el peso de una pregunta que envenenaba el aire. ¿Cuánto tiempo más? Y aquí, en el silencio de su propia encrucijada, te pregunto a ti, que escuchas esta historia. ¿Qué crees que fue lo que realmente comenzó a quebrar su espíritu? ¿Fue la presión de una sociedad que exige a sus mujeres ser madres por encima de todo? ¿O fue el despertar de un deseo propio, un instinto más poderoso que cualquier cinturón de campeonato? Déjame saber en los comentarios qué fuerza crees que es más devastadora, la que viene de afuera, o la que nace dentro del propio corazón. Ella no le dio la espalda a la gloria. Eligió una gloria diferente, una más profunda, más silenciosa, pero infinitamente más trascendente. El eco de su carrera siempre estará acompañado por una pregunta melancólica, el susurro eterno del ¿qué hubiera pasado? ¿Y si no se hubiera detenido? Habría alcanzado un panteón reservado solo para los dioses del pugilismo, sin sombra de duda. Se habría convertido en la más grande de todos los tiempos, sin discusión. Nunca lo sabremos. Y esa es su verdadera tragedia. El sacrificio de una gloria absoluta por un legado distinto. Un legado que no se cuenta en los cinturones que acumuló, sino en las puertas que derribó para las que vinieron después. Ella humanizó al campeón. Le dio un rostro de mujer, de madre de mexicana inquebrantable. Demostró que la arena más brutal, no siempre es la que está bajo las luces cegadoras, sino la que se libra en la soledad del alma, contra el tiempo, contra la biología, contra el destino mismo. Su historia no es la de una campeona perfecta e invencible, es la de algo mucho más poderoso, una guerrera humana. Una mujer que se atrevió a elegir, que sangró, que dudó, y que se levantó no una, sino 2 veces, reclamando su identidad. Su mayor victoria no fue contra Ana María Torres, ni contra ninguna rival sobre el ring. El rugido de la multitud todavía vibraba en sus oídos. El cinturón de campeona del mundo, frío y pesado, aún descansaba sobre su hombro, un testamento de su dominio absoluto. Pero en el silencio de su propia mente, otra batalla, más silenciosa y definitiva, había llegado a su fin. Y entonces, llegó la noticia. Un golpe seco, sin aviso, que sacudió los cimientos del boxeo mexicano. Jackie Nava, la princesa azteca, en la cima absoluta de su poder, anunciaba su retiro temporal. El mundo del deporte quedó paralizado, buscando una razón. No había una lesión que sanar, no había una derrota que vengar, había una decisión. Una elección que ningún campeón masculino en la historia jamás tuvo que enfrentar en el apogeo de su gloria. Ella colgaba los guantes no para huir de un rival, sino para enfrentar a ese oponente que ninguna mujer puede esquivar para siempre, el tiempo. El llamado ancestral de la maternidad, un llamado que en la cultura mexicana no es una opción, sino un destino sagrado, exigía su tributo. Y el mundo no lo vio como un acto de fortaleza, sino como una abdicación. La reacción fue inmediata y brutal. Los patrocinadores, que antes se peleaban por un lugar en su short, desaparecieron en un susurro. Su nombre, antes grabado en oro en la cima de las clasificaciones mundiales, comenzó a descender lentamente hacia el olvido. Su mayor victoria fue mirar a los ojos al destino que la cultura y la naturaleza le impusieron, y obligarlo a reescribir sus reglas. Ella no sacrificó su corona. La redefinió. Probó que la corona más importante para ella era la de madre, y que llevar ambas no era una contradicción, sino la máxima expresión de su poder. Luchó la batalla que le fue impuesta, y regresó, no solo para contar la historia, sino para convertirse en la leyenda. La historia de Jackie Nava es una de las muchas sagas forjadas en el corazón de México, relatos de sacrificio y gloria que merecen ser contados. Si crees que estos guerreros no deben ser olvidados, suscríbete a nuestro canal. Porque cada semana, desenterramos el alma de un nuevo héroe.
El ímpetu, esa fuerza invisible que convierte a los campeones en leyendas, se detuvo en seco. Fue una muerte. No la muerte del cuerpo, sino la de la identidad. La campeona invencible, la guerrera cerebral que desmantelaba a sus oponentes con la precisión de un cirujano, fue sacrificada en el altar de una promesa cultural. La princesa azteca había sido destronada, no por un golpe, sino por el tic-tac de un reloj biológico. Por primera vez, la mujer forjada en la dureza de Tijuana, la que nunca dio un paso atrás, se sintió vulnerable. La herida no estaba en su rostro, sino en su alma. Era la negación de ver cómo el mundo que había conquistado con sus puños, seguía adelante sin ella. Era la rabia silenciosa de una elección imposible. Era la exposición total de su humanidad. El trono de la reina quedaba vacío, y el silencio que dejó era ensordecedor. Este fue el primer golpe que la mandó a la lona, no en el ring sino en la vida, la primera herida visible de una tragedia que apenas comenzaba a escribirse, porque el mundo del boxeo no espera a nadie, y el olvido es un rival más cruel que cualquier pugilista. Si quieres presenciar la espiral descendente de una reina despojada de su trono, suscríbete y acompáñanos en el oscuro corazón de su exilio.